Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por su asistencia al evento del día de hoy. Yo soy Mariana Quevedo, hago parte de la unidad de científicos de datos de la Dirección de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, y hoy nos encontramos aquí reunidos para darles a conocer la librería Contexto. Esta es una herramienta que desarrolló la unidad de científicos de datos con el fin de facilitar las labores de procesamiento y análisis de texto. Entonces, de parte de todo el equipo, les damos una cordial bienvenida y a continuación voy a presentarles la agenda del evento, que se divide en 6 partes principales. Primero tendremos la intervención de Daniel Gómez Gaviria. Él es el subdirector general sectorial del DNP y nos acompañará con unas palabras de apertura. Posteriormente tendremos la presentación de la librería Contexto a cargo de Eduardo Escobar, y finalizada esta primera parte tendremos una primera ronda de preguntas. Posteriormente presentaremos el repositorio y la documentación de la librería y finalizaremos con un ejemplo a cargo de Eduardo Escobar. Para dar cierre al evento tendremos una ronda final de preguntas y bueno, con respecto a las preguntas, ustedes podrán ir haciéndolas a través del chat de YouTube y en cuanto sea el momento nosotros las leeremos y les daremos la mejor respuesta en cuanto el tiempo nos lo permita. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, demos paso a la primera parte. Hoy nos acompaña aquí Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Eduardo, y todo el equipo de la Unidad de Científicos de Datos del DNP por la invitación. Bienvenidos a todos. Es un placer estar acá para el lanzamiento de la librería Contexto para la minería y análisis de texto. Entonces, unas cortas palabras de bienvenida, porque ahorita Eduardo les presentará todo el detalle, pero entonces enfatizar un poco que este proyecto se enmarca dentro de este gran propósito de generar herramientas que son bienes públicos de código abierto, colaborativas, para poder avanzar en el análisis de toda la cantidad de datos que estamos generando con mucha mayor frecuencia, en mucho mayor volumen, actualmente, con el mayor uso del Internet, con mayor acceso a herramientas digitales, con esta aceleración del proceso de digitalización de empresas, de hogares, de todas nuestras actividades cotidianas. Entonces, pues todos nosotros somos generadores de una cantidad de información, todos podemos ser también usuarios de esa información para entender mejor la sociedad, para entender los mercados, para entender problemas sociales, económicos. Entonces, cada vez vamos a necesitar mejores herramientas para entender y usar toda esta cantidad de información que estamos generando. Unos datos sobre la proliferación de los datos. El International Data Corporation estima que entre 2019 y 2020 se han producido alrededor de 40 zettabytes de información digital. Esto, cuando la unidad de científicos de datos me lo mostró, me impresionó mucho. Esto equivale a 1.7 megabytes de nueva información creada por cada ser humano cada segundo. Entonces, es mucha información, mucha de la cual está en forma de texto, no estructurada, es un tipo de dato particular, lo cual requiere pues unas herramientas y unos sistemas diferentes para poder leer esta información, sistematizarla, lograr trabajar con ella. Y en este sentido, la librería Contexto es una herramienta nueva que permite que este código abierto, como les decía, que permite que cualquier persona tenga acceso a la librería, la use, colabore en desarrollo de nuevas elaboraciones a partir de la librería, y que faciliten así el desarrollo de proyectos de datos que involucren texto. La librería va con toda su documentación y con ejemplos y descripciones, funciones, instrucciones de instalación, va a estar disponible
para el público en general, es todo en español, está en una librería GitHub, que ahorita creo que Eduardo le estará la información de exactamente dónde encontrarla, pero entonces creo que es otro producto de la Unidad de Científicos de Datos del DNP que ponemos a disposición del público y que esperamos que genere pues mucha más colaboración alrededor de este tema, muchas discusiones y por supuesto en últimas lo que más importa es que pues que surjan del uso de la librería una cantidad de proyectos de datos, de análisis de datos, de inteligencia de datos, usando este nuevo tipo y este tipo particular de dato que es el texto, que usualmente es difícil de usar y de interpretar. Entonces, felicitaciones al equipo, muy buen trabajo y espero ver muchos proyectos surgiendo de estas herramientas. Muchas gracias, Eduardo, Mariana y todo el equipo. Muchas gracias, Daniel, por esas palabras. Digamos que nosotros somos conscientes del crecimiento exponencial que ha tenido el volumen de datos en los últimos años y asimismo pues la dificultad que representa el análisis de ellos. Entonces con estas herramientas lo que esperamos es poder facilitar todos estos procesos y sacarle el mayor provecho a los datos, en este caso al texto. Entonces bueno, ya con esto podemos dar paso a la primera parte, que es la presentación de la librería a cargo de Eduardo. Eduardo es el coordinador de la Unidad de Científicos de Datos y estuvo en el equipo desarrollador del proyecto. Él nos va a contar un poco más acerca de quiénes somos nosotros, por qué desarrollamos la librería y bueno, nos va a dar más o menos un paso a paso de lo que es un proyecto de analítica de texto y cómo se puede llevar a cabo con contexto. Entonces, bienvenido Eduardo y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a hablar muy rápidamente. La idea de esta presentación es que conozcan un poco más sobre contexto de la librería que hemos hecho en la Unidad de Científicos de Datos. Esta presentación tiene 4 partes: la introducción y la motivación de por qué hicimos esto. Vamos a hablar sobre la librería y sus módulos. Vamos a hablar sobre el repositorio de GitHub, cómo se organiza un poco, y algunas consideraciones finales. Bueno, un poco de nosotros. El equipo de científicos de datos tiene ya un poco más de 3 años. Nos dedicamos a desarrollar proyectos de analítica de datos y de ciencia de datos para apoyar la formulación de políticas públicas en el país. Lo que hacemos es aplicar diferentes técnicas de minería, explotación, visualización y analítica para apoyar la toma de decisiones informada. Entonces, esto se ve un poco así. Trabajamos con datos estructurados y no estructurados. Datos no estructurados como por ejemplo textos. Hemos trabajado muchos proyectos con texto. Eso hace un poco parte de la motivación de por qué, digamos, estandarizar un poco la forma en la que trabajamos con este insumo y como que juntar nuestra experiencia para crear una herramienta. Luego con estos datos hacemos diferentes proyectos, aplicamos diferentes técnicas dependiendo de cada proyecto y el objetivo es llegar a apoyar tomas de decisiones objetivas basadas en evidencia que puedan soportar al sector público. Esta librería contexto entonces se trata de todas estas herramientas juntas en un solo lugar para poder extraer, adecuar textos, explorarlos, analizarlos. ¿Y por qué lo hacemos? Por lo que les comenté, por un lado hemos trabajado mucho con texto y queremos como juntar esa experiencia, y por otro lado queremos aportar un poco a mejorar las capacidades analíticas no solo de otras entidades públicas, sino de la ciudadanía en general. Como avance, bueno, hoy estamos presentando el lanzamiento de la primera versión que ya está disponible en GitHub y en PIB para que la puedan descargar. Ya vamos a hablar más adelante un poco sobre eso. Y bueno, parte de la motivación viene del COMPES de Big Data del 2018, que establece, digamos, lineamientos para la explotación de datos en el país y establece 4 pilares principalmente para llegar a un objetivo. El primer pilar son los datos. No se puede hacer explotación y analítica de datos sin el insumo. Entonces acá hablamos de calidad de datos, hablamos de
disponibilidad, de interoperabilidad de datos. El segundo pilar es la cultura de datos, ¿cierto? Que la gente entienda qué se puede hacer con estas técnicas, que la gente vea el potencial y sepa pedir, digamos, proyectos de analítica y explotación de datos. El tercer capital es el talento humano, ¿cierto? Necesitamos gente capacitada en el país para que pueda llevar a cabo estos proyectos. Y el cuarto pilar es un marco jurídico, ético e institucional, pues como que se encargue de asegurar que todo es correcto dentro de unos lineamientos. El producto de todo esto es valor social y económico. A eso queremos llegar. Queremos convertir unos datos, que son unos activos, en un valor social y económico. Y bueno, como pueden ver, uno de los pilares es el talento humano. Aquí estamos apuntando un poco con contexto. Y Colombia ha hecho mucho avance, digamos que han habido muchos programas muy buenos para capacitar gente. El país está bien de talento humano en temas de analítica y explotación de datos, pero todavía tenemos mucho por donde mejorar y mucho para crecer. Y en parte se crece con herramientas abiertas y que hagan, digamos, más democrática o más disponible la práctica de la analítica de datos. Entonces a eso en parte le apuntamos con esta librería. Es una herramienta libre y lo que queremos es que aumente esas capacidades del talento que hay en el país, sean ciudadanía, sean entidades públicas o sean otras entidades. Y bueno, ¿qué significa libres? Libres significa que son libres de uso, no tienen un costo, no quedan atados a una licencia, sino que es una herramienta que ustedes pueden aprovechar para sacarle, pues, digamos, el mejor rendimiento o el mejor provecho a sus proyectos. Y bueno, eso responde por qué trabajamos en herramientas de software libre, pero por qué trabajar con texto. Entonces, como les comento, pues por un lado hemos trabajado en el equipo con muchos proyectos de analítica de texto, y eso se debe en parte porque hay mucho texto disponible allá afuera. Digamos que hay muchas fuentes de texto, es un activo que está en abundancia y que se produce día a día y que bien aprovechado puede ser muy útil. Acá solo algunas fuentes de datos de texto, tenemos libros, leyes, políticas públicas, informes, artículos, todo lo que es medios y prensa. Estos son solo algunas de muchas fuentes, digamos que hay mucho texto producido en la historia. Y bueno, tenemos Internet, ¿cierto? Que es un capítulo aparte, que es un espacio y un lugar donde se produce mucha información día a día. Y digamos que para poner eso un poco como la dimensión, ¿cierto? De lo que se produce en Internet, tenemos aquí algunas cifras. Estas cifras son de un artículo de la revista Forbes del 2018. Eso es hace 2 años. Y eso de pronto en otros sectores puede ser poquito tiempo, pero en Internet es un montón de tiempo. Sobre todo pues con toda la transformación digital que ha surgido a partir de la pandemia. Entonces, hoy, 2020, estas cifras pueden estar multiplicadas fácilmente por 3, por 5 o por 10. Pero bueno, en el 2018, en un minuto, se enviaban aproximadamente 150 millones de correos electrónicos, 16 millones de mensajes de texto, más de 2 millones de búsquedas en Google, sin contar otros buscadores. Y también, bueno, todo el tema de redes sociales, ¿cierto? Comentarios, actualizaciones, tweets. Y también tenemos a Wikipedia, la enciclopedia quizás la más grande que se ha hecho en la humanidad. En un minuto se hacen ediciones a más de 600 páginas. Entonces, digamos que esto, la idea es dar una dimensión de todo el texto que hay disponible. Y bueno, si estamos en la capacidad de aprovechar todo este activo, podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Para qué analizamos textos? Bueno, acá está, digamos, organizado en 3 niveles, de un nivel más sencillo a uno más complejo. En el primer nivel podemos querer organizar un texto, presentarlo, describirlo, de pronto visualizar un texto, saber qué hay en un documento o en un conjunto de documentos. En un segundo nivel podemos ya hablar de recuperar texto de una gran biblioteca, de resumir textos, sintetizar lo más importante, o de comparar textos, saber cuáles son parecidos o diferentes entre sí. Y en un tercer nivel tenemos ya algunas funciones un poco más complejas, como agrupar textos por categorías o por temas similares, clasificar textos dentro de unas categorías establecidas, predecir qué es lo siguiente que se va a escribir, ¿cierto? Basándose en lo que ya se acaba de escribir, o incluso generar nuevos textos que nunca han sido escritos. Todo eso ya se puede hacer. Y bueno, estas son algunas aplicaciones de analítica de texto. Tenemos los motores de búsqueda, como Google, que te encuentra lo que necesitas con solo un par de términos de búsqueda.
detección de spam, de todos esos correos que hablábamos ahorita, muchos son de spam, muchos son de fraude. Entonces, ¿cómo poder detectar esto que no es deseado? Pues basándonos en el texto que contienen. Traducción automática de textos, muy importante en un mundo cada vez más globalizado, que yo pueda acceder a textos que son de un idioma que yo no necesariamente sé leer o hablar. Resúmenes automáticos, poder resumir la información de una manera efectiva. Todo lo que es el social listening, lo que hablábamos un poquito de Internet. En Internet la gente deja reseñas de productos, deja reseñas de lugares, deja sus puntos de vista en un montón de temas. Y toda esta información, si se sabe aprovechar, puede ser muy valiosa para muchos sectores. Y el tema de respuestas automáticas, por ejemplo, los chatbots, no depender de la disponibilidad de un agente o de un operador, sino que yo pueda tener respuestas a mis preguntas de manera automática, porque una máquina entiende lo que yo le estoy diciendo. Bueno, acá la aclaración, digamos, contexto no puede hacer todo esto, no por ahora, pero es un inicio. Digamos que lo que queremos es que si yo estoy acá, ¿cierto? Si yo abro mi computador y abro una carpeta y lo que tengo es un montón de archivos PDF, Word, TXT, ¿yo cómo empiezo, cierto? ¿Cómo soy capaz de sacar algún tipo de valor, de hacer algún tipo de análisis con esta información? Entonces, esa es como la idea de contexto. Lo que queremos es empezar, ¿cierto? Poder hacer un procesamiento de este texto, adecuarlo, alistarlo para diferentes análisis y hacer estos análisis. Y si uno empieza y uno entiende cómo manejar este dato, eventualmente, ¿sí? Se puede llegar a estas aplicaciones. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora sí de la librería. La librería está desarrollada en Python. Python es un lenguaje de programación libre de propósito general. Quiere decir que se usa para desarrollo de software, desarrollo web. Y en particular para temas de analítica se ha utilizado mucho porque tiene unas herramientas ya desarrolladas por la comunidad que son muy útiles para esto. La librería Contexto facilita el análisis, la exploración y el procesamiento de textos, de datos de texto. Está diseñada de forma modular para que ustedes puedan utilizarla toda si quieren, o si solo quieren utilizar una partecita para un proceso pequeño, puedan utilizar solo esa partecita. Está diseñada para que se pueda usar de ambas formas. Tanto el código como la documentación está en español. Esto es porque nos interesa que haya opciones para las personas que no hablan inglés, por ejemplo, que es el lenguaje en el que se desarrolla gran parte del código. Entonces, tanto si ustedes van y leen la documentación, que la vamos a ver más adelante, como si escriben las funciones y ven los argumentos, todo está hecho en español, pensado para la comunidad hispanohablante y en particular para el país. Y bueno, soporta textos en varios lenguajes. Esto de que soporta quiere decir que yo en contexto puedo trabajar con textos en español, alemán, inglés y francés. Algunas partes de la librería permiten otros idiomas. Digamos que ahí ya es cuestión de leer la documentación, de probar, pero por lo menos para estos 4 tenemos soporte a nivel transversal de toda la librería. Y bueno, como les comentaba, es un diseño modular de la librería. Se compone de 10 módulos principales y algunas funciones auxiliares. Vamos a verlos muy rápidamente. El módulo de lectura básicamente consiste en la posibilidad de extraer el texto de un archivo. Entonces yo tengo el archivo en algún lado almacenado, ¿cierto? Puede ser mi computador, puede ser la nube, ¿sí? Yo indico qué archivo me interesa y extraigo el texto. ¿Qué es extraer el texto? Pasar de este archivo a una cadena de caracteres que son entendidos por mi computador. Mi computador sabe que en esta posición hay una T mayúscula y él sabe cómo representar esa T y así. No tienen que ser letras, pueden ser espacios, pueden ser puntuación, pueden ser números. Cada carácter tiene una representación. Entonces, cuando yo paso de un documento a esta representación, a eso nos referimos por lectura. Contexto soporta la lectura de estos tipos de archivos. Tenemos los textos planos, tenemos archivos de Microsoft como Word y RTF, tenemos archivos PDF, tanto los digitalizados que ustedes pueden copiar y pegar, por ejemplo, el texto que está en el PDF, como los escaneados, y tenemos soporte para imágenes, como por ejemplo una foto de un anuncio. Para estos últimos, para los PDFs que son escaneados y para las imágenes, en este caso el texto no está digitalizado, el computador no sabe dónde coger texto, entonces ahí nos ayudamos y Contexto tiene la posibilidad de utilizar una herramienta que se llama reconocimiento óptico de caracteres. ¿Qué hace esta herramienta? Básicamente yo tengo una imagen, ¿cierto? Que para un humano es fácil leer qué hay en esta imagen, pero como les comento, para un computador no es fácil saber que aquí hay texto.
La herramienta del OCR lo que hace es procesa esta imagen y reconoce si hay caracteres en ella y devuelve caracteres de una manera que ya pueden ser trabajados por el computador. Entonces, Contexto tiene esta posibilidad, sin un límite, por ejemplo, de páginas o sin un límite de documentos a los que les pueden aplicar este OCR. Bueno, la escritura es básicamente el proceso inverso, ¿cierto? Yo parto de la cadena de caracteres y los escribo en un archivo que voy a decir dónde lo quiero guardar. Es todo lo contrario. Acá Contexto soporta menos tipos de archivo, básicamente textos planos, archivos de Word y archivos PDF digitalizados. Pero bueno, digamos que lo más común es que uno ya cuando procesa el texto y lo tiene en una forma, digamos, para trabajar, lo quiera guardar como un texto plano, que además ocupa mucha menos memoria. El tema de lenguajes está diseñado en el caso de que ustedes estén trabajando con textos de diferentes lenguajes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una base de cooperación internacional en la que tengo proyectos en diferentes lenguajes, puede que yo necesite hacer un procesamiento distinto para textos en español y en inglés. Entonces yo necesito saber cuáles están escritos en español y cuáles están escritos en inglés. El módulo de lenguajes tiene esta función de reconocimiento del lenguaje de un texto, entonces yo puedo entrar un texto de prueba y la función lo que me va a decir es cuál es el lenguaje predominante. Hablamos de lenguaje predominante porque aquí puede estar escrito en Spanglish o en una mezcla de lenguajes, pero acá me va a decir cuál es el principal. Entonces yo aquí sé que este texto es en español de forma automática y sé qué tipo de procesamiento debo darle. Otro tema de lenguajes es la traducción. Puede que yo tenga un modelo de clasificación de sentimiento, por ejemplo, pero está hecho solo para textos en inglés. Entonces, si yo tengo un texto en español, yo puedo pasarlo por el traductor. Aquí esto por debajo está conectándose al API de Google, la misma que utilizan cuando se meten a la página de traductor de Google. Y esto me va a salir en el lenguaje que yo quiero. En este caso yo lo quería pasar a inglés, me va a salir el texto en inglés. Ese es el módulo de lenguajes. El módulo de limpieza, aquí ya empezamos a procesar el texto. Entonces yo tengo mi texto original, ¿cierto? Pero este texto original suele venir con mucho ruido o muchos elementos que pueden entorpecer el análisis que yo quiero hacer. Entonces las funciones de limpieza de contexto me permiten empezar a quitar muchos de estos temas y casi todo esto es configurable. Yo puedo elegir qué quito y qué no. Yo puedo quitar mayúsculas del texto, signos de puntuación y caracteres extraños. Entonces yo puedo quitar todo lo que son comas, puntos o de pronto un carácter que se leyó raro. Puedo quitar todo eso. Puedo quitar acentos. Esto en algunos casos puede ser útil para simplificar el vocabulario o si yo estoy trabajando, por ejemplo, en textos en inglés y quiero quitar cualquier cosa que tenga tildes, también puedo quitar aquí acentos, tengo la opción. Puedo quitar números, recuerden que todo esto es opcional, ustedes pueden quitarlo o no hacerlo. Puedo quitar palabras corticas, ¿cierto? De menos de 3 caracteres, por ejemplo, para limpiar palabras que de pronto son de relleno. Estas palabras suelen también llamarse stop words, entonces yo puedo definir una lista de stop words de palabras como preposiciones, conectores y demás, y quitarlas de mi texto. Y también puedo tener stop words ya específicas de lo que yo estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando sobre una regulación, ¿cierto? Que tiene muchos artículos, yo puedo quitar la palabra artículo de mi análisis porque sé que va a salir un montón. Este es el tipo de cosas que yo puedo hacer acá. Y bueno, como salida yo tengo ya mi texto limpio, sin tanto ruido, sin tantos elementos no deseados. Algunas funciones adicionales de limpieza que tiene la librería, yo puedo detectar partes que se repiten en muchas páginas de un documento. Por ejemplo, si yo tengo un documento con un encabezado, ¿cierto? Que dice siempre un lema, así como, no sé, hasta la victoria. Yo puedo detectar automáticamente que esa frase, hasta la victoria, se repite en una gran parte del documento y la quito para que no me entorpezca mi análisis. También puedo quitar palabras y números sospechosos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con cédulas, puedo quitar el 0000 si lo encuentro. Puedo quitar palabras como AA o ABCDFG, digamos que ya son como palabras sospechosas de ser correctas. Y también tengo listas de stopwords predefinidas. Entonces tengo las stopwords comunes, las que les hablé, como conectores y preposiciones. Pues tiene soporte para varios lenguajes, por lo menos los 4 que les comenté al comienzo, inglés, español, alemán y francés. Tenemos unas listas de nombres de hombres y mujeres, que eventualmente también a uno le puede interesar quitar nombres de hombres y mujeres del análisis. Tenemos ya unas listas predefinidas de esto y una lista de los nombres de municipios y departamentos de Colombia. En ocasiones
es útil quitar esta información para hacer el análisis. Luego tenemos la corrección ortográfica. La corrección ortográfica es un proceso simple. Yo tengo mi texto original, identifico si hay palabras que no están en mi vocabulario, en mi diccionario, busco con qué palabras podría hacer la corrección, ¿cierto? Y identifico cuál es la palabra más probable o la más frecuente para hacer esa corrección. Luego yo hago la corrección de las palabras y tengo mi texto corregido. Para estos procesos yo me apoyo de un diccionario. La librería Contexto ya viene con diccionarios cargados para varios lenguajes y me permite modificarlos. Si yo tengo la palabra COVID, que probablemente no está en el diccionario y quiero que la reconozca como una palabra correcta, yo la puedo adicionar aquí. También tenemos todo lo que es simplificación de textos. ¿Por qué simplificamos textos? Para reducir el vocabulario. Digamos que la palabra correr, corriendo y corría, todas hablan de lo mismo, ¿cierto? De correr. Entonces yo puedo querer simplificar un poco eso para tener menos palabras en mis textos y poder tener un análisis un poquito más robusto. Esto puede funcionar o puede no, digamos, depende del proyecto. Entonces acá tenemos dos funciones, principalmente la lematización y el stemming. Ambas son una idea muy similar. Partimos de las palabras en forma flexionada, que son palabras en plural, en femenino, en diminutivo, por ejemplo, verbos conjugados. Y la lematización lo que va a hacer es llevar esto a los lemas de las palabras, ya vamos a ver un ejemplo, mientras que el stemming lo que va a hacer es llevarlo a las raíces o a los tallos de las palabras, que estos tallos no necesariamente son una palabra que exista en el idioma en el que uno está trabajando. Entonces miremos un ejemplo. Si tengo la frase original, los perros corrieron porque estaban asustados por la pólvora, fíjense que aquí tenemos plural, conjugaciones de verbo, tenemos acá un femenino. La lematización me va a llevar todo a su forma estándar. Entonces aquí el, perro, corrieron se vuelve un correr, asustado se vuelve asustado y la se vuelve el pólvora. Entonces aquí yo llevo todo a su forma estándar. Y el stemming lo que me va a hacer es buscar las raíces. Entonces fíjense que aquí la palabra per no existe, pero es la raíz de perro, perros, etc. La palabra cor no existe, pero es la raíz de correr y corriendo y corría. Y así. Entonces la diferencia entre uno y el otro es que uno me va a devolver los lemas y el otro me va a devolver las raíces. ¿Cuál funciona mejor o cuál peor? Depende de cada proyecto. Hay que probar, pero Contexto permite hacer las dos operaciones. Luego también puede que queramos explorar y visualizar los textos. Entonces, lo que podemos hacer es partir el texto en n-gramas. Por ejemplo, n-gramas son conjuntos de n palabras dentro de los textos. Si n es igual a 1, tenemos palabras. Entonces separamos el texto en palabras. Si n es igual a 2, tenemos bigramas, lo separamos en conjuntos de 2 palabras. Aquí tenemos un ejemplo de 2 visualizaciones que permite hacer contexto. La de la izquierda es una nube de palabras. En este caso la estamos haciendo con unigramas o palabras. Para la novela Don Quijote de la Mancha. Entonces acá el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia de aparición en el texto. Podemos ver que palabras como Don, Quijote o Sancho pues aparecen con mucha frecuencia. Eso nos da más o menos una idea de qué está hablando este texto. Y también tenemos esta posibilidad del gráfico de barras. En este caso lo estamos haciendo con bigramas. El gráfico de barras me tiene mis términos aquí a la izquierda y la frecuencia de cada término. Entonces tenemos que Don Quijote es de lejos el bigrama que más aparece en esa novela, más de 2000 veces. Y luego empiezan de ahí para abajo. También podemos encontrar a Sancho Panza, podemos encontrar a Dulcinea Toboso, al Caballero Andante. Entonces nos permite dar una idea de sobre qué está hablando este texto. Otra posibilidad es estudiar las coocurrencias de términos. Y la coocurrencia se define como la vez que aparecen un par de términos en el mismo documento o en una misma ventana. Por ejemplo, si tomamos esta primera frase, el perro está en la casa, tenemos que la palabra perro y la palabra casa aparecen en el mismo texto. Entonces la coocurrencia acá es de 1, de este par de palabras. Entonces lo que hace Contexto es, digamos, para un conjunto de documentos como este, arma una matriz como esta, en la que la diagonal va a ser la cantidad de veces que aparece la palabra en todo el conjunto de documentos. Entonces tenemos que carro aparece 4 veces en todas estas frases. Y los demás elementos son la cantidad de coocurrencias del término de la fila con el término de la columna. Esta información también la podemos ver como un gráfico, como un grafo no dirigido. Esto también nos permite de Contexto obtenerlo.
Entonces, si se fijan, acá el tamaño de los círculos es proporcional a qué tantas veces apareció dicha palabra. Teníamos que carro era la más frecuente, es un círculo más grandecito, mientras que gato es un círculo más pequeño. Y el grosor de estas líneas va a ser proporcional a la cantidad de veces que ambos términos conectados por la línea están, digamos, aparecen en el mismo documento. Entonces tenemos que carro y perro tienen una relación muy fuerte. Si nos devolvemos acá, vamos a ver que carro y perro tienen una coocurrencia de 3, que es la mayor de toda la matriz. Entonces esto también se puede ver de forma gráfica y todo esto lo permite hacer la librería. Luego tenemos la vectorización. La vectorización no es más que yo pasar un texto, mapear un texto, ¿cierto? Estos son palabras. Y yo quiero mapear esto a un espacio de n dimensiones. Este es un espacio ya de números, porque las dimensiones son de números reales, ¿cierto? Y entonces yo tengo mi texto, lo mapeo como un punto en este espacio y ese punto yo lo puedo ver como un vector de n posiciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en un espacio de 2 dimensiones. Tengo la frase, el perro está en la casa. Si yo soy capaz de mapear esta frase a este puntico en este espacio, este punto va a tener 2 valores, ¿cierto? Va a tener un valor en la dimensión x1 y va a tener un valor en la dimensión x2. ¿Por qué hago esto? Porque ya cuando tengo un vector de números, yo puedo aplicar operaciones matemáticas. Yo puedo aplicar modelos estadísticos de Machine Learning, puedo aplicar álgebra. Digamos que aquí ya se abre mucho las posibilidades de lo que puedo hacer. Y digamos que la gracia está en que este mapeo, este paso, pues tenga sentido, ¿cierto? Que la posición de este punto en mi espacio sea representativa de mi texto. Estas son las técnicas que ofrece Contexto para hacer esto. Digamos que hay más de una forma de representar un texto numéricamente. Y básicamente se dividen en 2 formas para lo que ofrece Contexto. Tenemos métodos basados en la frecuencia de términos, que de una u otra manera se fijan en qué palabras y cuántas veces aparecen en cada texto. Entonces acá tenemos Bag of Words, tenemos TF-IDF y tenemos métodos de hashing. Y también tenemos métodos basados en lo que se conoce como Word Embeddings. La traducción en español sería como incrustaciones de palabras, pero ese término traducido no se usa mucho, entonces lo dejamos como Word Embeddings. Y tenemos acá Word2Vec y Doc2Vec. Acá en verde tenemos métodos que requieren ajuste porque para mi vectorizador necesito que él vea un grupo de textos y entienda qué es lo que tiene que hacer para vectorizar un nuevo texto. Y estos azules no requieren ajuste. El de hashing porque por su naturaleza no requiere ajuste nunca. Y Word2Vec no requiere ajuste en este caso porque la librería Contexto utiliza modelos preentrenados para hacer esta vectorización. Finalmente tenemos la comparación. ¿Para qué quiero yo comparar textos? Puedo, por ejemplo, querer comparar un texto de referencia contra varios, ¿cierto? Esto puede ser una política pública que me interesa y estos pueden ser planes de gobierno. Entonces yo puedo querer saber cuál plan de gobierno se alinea más con mi política pública. O yo puedo querer comparar varios documentos entre sí. Esto puede ser trabajos de estudiantes, ¿cierto? Yo quiero saber si hubo fraude entre 2 o más estudiantes. Entonces puedo comparar todos sus trabajos entre sí para ver qué tanto se parecen. Y para comparar yo básicamente necesito una medida de proximidad. Necesito poner un número para identificar qué tan cercanos son 2 documentos. Entonces aquí hablamos de medidas de similitud. O para saber qué tan diferentes son 2 documentos. Aquí hablamos de medidas de distancia o de disimilitud. Digamos que no son lo mismo, pero su concepto es similar. Es medir qué tan diferentes son 2 documentos. Sin entrar mucho en detalle de cada medida, digamos que estas son las medidas que soporta la librería Contexto para hacer estas comparaciones. Aquí en las distancias hay muchas más. Digamos que hay 2 tipos de medidas. Las que se hacen entre representaciones numéricas, que son los vectores que vimos en el módulo de vectorización, y las que se hacen a nivel de caracteres. También se conocen como distancia de edición o similitud de edición. Entonces, Contexto cuenta con todas estas medidas y algunas más para comparar documentos. Listo. Bueno, Contexto no se está reinventando nada acá. Digamos que nuestra idea no es reinventar la rueda. Hay muchas de estas cosas que les acabo de mostrar que ya estaban implementadas. Y la idea de Contexto es aprovechar lo que ya está hecho y organizarlo de una forma que sea más cómoda, que sea más intuitiva, o por lo menos eso esperamos, para hacer que sea mucho más fácil todo este proceso.
Estas son algunas de las librerías de Python que utiliza contexto por debajo. Si no reconocen estos logos no hay ningún problema, es solo para que lo sepan. Y esto también nos abre muchas posibilidades. Digamos que hay algunas librerías que solo estamos raspando la superficie, entonces esto nos da un rango o un espacio de crecimiento para contexto bastante interesante. Listo, para no alargarme mucho más, vamos a ver el repositorio público de GitHub, que eso igual lo vamos a ver más adelante. Pero para que sepan, esto está todo alojado en una página que se llama GitHub, que permite alojar software. Este es el enlace de donde está alojado el repositorio de contexto, y ahí vamos a encontrar todas estas cositas. Entonces vamos a verlas muy rápidamente. Vamos a tener la descripción que habla del funcionamiento general de la librería, y también pueden ver el código de cada módulo de la librería. Ustedes pueden entrar al código y ver qué hay ahí. Tenemos la documentación que explica desde cómo instalar hasta cómo utilizar cada uno de los módulos de contexto, y también tiene ejemplos que pueden ser muy útiles. Información de instalación, también lo vamos a ver más adelante. Tenemos la información de contacto. Este es el correo al que nos pueden escribir si tienen alguna pregunta. Es el correo de la Unidad de Científicos de Datos. Ya lo vamos a dejar ahorita en otra diapositiva, no hace falta que lo anoten ya mismo. Y bueno, si quieren hacer contribuciones, esto la idea es que sea abierto y que sea construido con la comunidad. No es algo solo de la Unidad de Científicos de Datos, no es algo solo del DNP. La idea es que la herramienta contexto trascienda para que entre todos la mejoremos. Entonces, si ustedes tienen sugerencias, si ustedes tienen problemas, tienen preguntas, tanto la sección de issues del repositorio, que ya la veremos, como el correo están abiertos. Consideraciones finales, digamos, para que se lleven, si se van a llevar 3 datos de esta presentación. La primera es que la librería contexto facilita el procesamiento, análisis y exploración de datos de texto, que la librería es de acceso público, pueden utilizarla para lo que quieran, digamos, está abierta para ustedes, y que la idea es que esto sea un trabajo comunitario, que ustedes puedan también tener voz acá. Finalmente, algunas rutas de interés, de nuevo, el repositorio en GitHub, nuestro correo electrónico, y si quieren conocer un poco más sobre los proyectos que hemos hecho al interior de la Unidad de Científicos de Datos, pueden seguir esta ruta desde la página principal del DNP, y ahí pueden ver el resumen de algunos proyectos que hemos hecho. Con eso acabamos esta parte. Eduardo, antes de continuar con la ronda de preguntas, ¿podrías presentarnos resumidamente el módulo de limpieza? Ok, un momento. Entonces me voy a devolver acá rápidamente. Entonces, listo. El módulo de limpieza... Uy, me pasé. A ver. El módulo de limpieza se trata básicamente de yo reducir el ruido o elementos no deseados en un texto. ¿Qué pasa? Que puede que para algunos análisis o para el desarrollo de algunos modelos yo quiera el texto tal y como viene, con todos sus puntos y todas sus mayúsculas y demás, pero en otras ocasiones es de mucha utilidad simplificar un poquito ese texto y quitarle cositas. Entonces, por eso yo puedo, por ejemplo, quitar todas las mayúsculas, yo puedo quitarle toda la puntuación, quitar comas, puntos y demás. Puedo quitarle tildes, acentos para simplificar un poco el lenguaje. Puedo quitar números si no me interesan, si yo no voy a hacer algún análisis numérico, puedo quitar números que de pronto no me dicen mucho. Puedo quitar palabras que sean muy cortas, puedo quitar stop words, que son palabras que comúnmente se suelen quitar porque ellas por sí solas no dan mucho contenido, no tienen mucho significado, como preposiciones o conectores. Puedo quitar stop words que ya son un poquito más específicas. Entonces se ponía el ejemplo de la palabra, por ejemplo, artículo. Si yo estoy trabajando con una legislación o con una regulación y tiene muchos artículos, yo sé que esa palabra va a tener mucho peso, pero a mí no me interesa porque no me dice nada. Entonces yo puedo quitar la palabra artículo, o si estoy trabajando sobre un documento sobre La Guajira, por ejemplo, que sé que van a mencionar a La Guajira muchas veces, yo puedo quitar la expresión completa, La Guajira. Entonces, cuando yo hago todo esto, al final voy a tener un texto un poco más sencillo, más limpio, como más listo para ser trabajado. ¿Listo, Marina?
Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, por la presentación. Esperamos que haya sido informativa para todos ustedes y de gran interés, y que hayan entendido un poco mejor de qué se trata la librería y por qué, pues, el porqué de su desarrollo. Ahora sí, vamos a dar paso a la primera ronda de preguntas. Y bueno, primero Ricardo nos pregunta, esta nueva librería comparada con la librería NLTK, ¿qué ofrece de nuevo? Listo, Ricardo. Pues como de pronto vio en una diapositiva, pues por debajo contexto se apoya un poco de NLTK. El enfoque nuestro es hacerlo todo muy intuitivo, como digamos, enmarcarlo todo dentro de un flujo de analítica de texto, y está muy hecho para que sea muy fácil seguir ese flujo. Digamos que de pronto ahí es como un valor agregado de la librería. Además, pues del enfoque que hemos puesto en que esté hecha toda en español y que soporte textos en español. Digamos que NLTK tiene algunas funciones que no funcionan muy bien con textos en otros idiomas que no sean inglés. Nosotros hemos hecho el esfuerzo para que pues con textos sí pueda manejarlos. Gracias, Eduardo. Jorge Eduardo nos pregunta si referente al módulo de lenguajes tenemos algún límite de traducción. Sí, muy buena pregunta, Jorge. Digamos ahí, la traducción por debajo, como lo mencioné, utiliza el API de Google Translate, y el API tiene sus límites. Entonces es posible que si la utilizan para traducir muchísimos documentos en un periodo corto de tiempo, el API se cuelgue y puede que los bloquee por un tiempo. Digamos, esa es la que pusimos por ahora. Un paso a futuro podría ser tener modelos preentrenados para encargarse de la traducción, pero pues digamos, es una posible mejora a futuro. De momento sí es posible que haya esa limitación. Sí. En el caso del reconocimiento del OCR para la lectura, hay imágenes de muy baja calidad. Ricardo nos pregunta que en este caso, ¿cómo funciona la librería? Listo, la librería, listo, bueno, sí, la calidad de las imágenes a las que se aplica OCR es importante. Si una imagen está con mucho ruido, si tiene un bajo contraste, si está torcida, todo eso afecta la calidad con la que el OCR va a poder extraer texto. Es posible, digamos, nuestra librería pensando en eso tiene algunas funciones de preprocesamiento. Lo que hacemos es cargar la imagen y el usuario tiene la posibilidad de aplicar hasta 5 preprocesamientos a esa imagen antes de pasarla por el OCR. Con ese preprocesamiento, por ejemplo, podemos aumentar el contraste, quitar ese ruido de fondo, enderezar, si digamos la foto está torcida, tratar de identificar en qué ángulo está torcido el texto y enderezarlo. Entonces, esa es como la medida que hemos tomado para ayudarle un poquito al OCR, pero si la imagen es definitivamente muy mala, pues la lectura no va a ser muy satisfactoria. Gracias, Eduardo. Nicolás nos pregunta si la librería tiene la posibilidad de hacer análisis de sentimientos. La librería no viene con un modelo de análisis de sentimientos de momento. Digamos, nuestro énfasis hasta el momento ha sido más todo lo que viene antes. Pero, por ejemplo, ya una vez usted tiene el texto limpio, procesado y vuelto un vector, o sea, con una representación numérica, usted puede utilizar esa representación numérica para entrenar un modelo de análisis de sentimiento. Entonces, digamos que el paso previo está, pero no, de momento no tenemos un modelo para eso. Y bueno, para terminar con esta ronda, Andrés Felipe nos pregunta si el módulo de exploración elimina artículos y preposiciones. El módulo de exploración se puede apoyar del módulo de limpieza, entonces digamos que uno puede pasarle simplemente la función de limpiar texto antes de enviársela, por ejemplo, a la función de nube de palabras, y así se puede hacer. Digamos que por eso es que es modular, para que la exploración, si yo quiero hacer la exploración con el texto completo tal cual y como viene, lo pueda hacer, pero si lo quiero limpiar antes, pues le aplico el módulo de limpieza antes. De acuerdo, Eduardo. Muchas gracias. Para seguir con la agenda del evento, vamos a continuar con la segunda parte. Igual recuerden que al final tenemos una segunda ronda de preguntas, entonces pueden seguir dejándolas en el chat de YouTube. A continuación les voy a presentar la documentación y el repositorio de la librería en GitHub.
Entonces, bueno, como nos comentaba Eduardo, este es el enlace de acceso al repositorio de la librería en GitHub. Por aquí vamos a encontrarnos entonces pues con esta vista principal. Si ustedes acceden desde sus navegadores van a encontrar esto. Primero tenemos por aquí el nombre de la librería y en esta esquina superior derecha encontramos estas tres opciones. La opción de vigilar y de dar una estrella lo que les va a permitir es mantenerse al tanto de todas las novedades y actualizaciones que tenga la librería. Entonces, GitHub les enviará vía correo electrónico un informe cada vez que se presente alguna de estas. Si bajamos un poco más, aquí vamos a encontrar todo el código de la librería, que como les comentamos es abierto, entonces ustedes pueden acceder a él cuando quieran o lo necesiten. En esta carpeta de contexto, si tienen curiosidad, pueden ingresar, ahí van a estar todas las funciones y los códigos de cada uno de los módulos. Al bajar un poco más nos vamos a encontrar con este archivo que se llama README y en él lo que vamos a encontrar es una introducción básica de la librería. Primero tenemos entonces una descripción de un poco explicando la librería y la motivación de su realización. Y se encuentra dividido en las siguientes partes. Tenemos prerequisitos, instalación, documentación, un pequeño ejemplo, cómo pueden realizar sus contribuciones, la licencia y finalmente cómo pueden contactarnos. En cuanto a los prerequisitos, pues son básicamente estos dos. Necesitan tener estos dos software en sus computadores, Tesseract y Poppler, específicamente para utilizar el reconocimiento óptico de caracteres del módulo de limpieza. Entonces aquí igual pueden acceder a la sección de instalación de la documentación que les va a explicar un poco más a detalle esto y pues ahorita más a continuación la vamos a ver un poco mejor. Luego tenemos la parte de instalación, entonces la instalación de la librería se realiza a través del gestor de paquetes de Python que es pip y pues es muy sencillo, deben solo escribir pip install contexto en sus líneas de comando y ya estaría. Posteriormente tenemos la documentación, aquí encontramos un enlace que nos va a dirigir a la página principal de la documentación que vamos a ver con más detalle en unos momentos. Tenemos también un ejemplo básico de dos de los módulos que contiene contexto. Sin embargo, si ustedes quieren acceder a ejemplos más claros, pueden dirigirse aquí a la carpeta de ejemplos de la página principal del repositorio y lo que van a encontrar es una serie de cuadernos de Jupyter en donde se encuentra un ejemplo para cada uno de los módulos de contexto. Entonces, bueno, en la carpeta de entrada se encuentran los datos que fueron utilizados para realizar estos ejemplos y si ustedes descargan todas estas carpetas van a poder tener acceso al paso a paso de cada uno de los ejemplos. Esto es básicamente como un tutorial, si ustedes lo siguen van a entender muy claramente pues el desarrollo de cada uno de los módulos. Volviendo aquí, bueno, este es el ejemplo que tenemos aquí. Y ya más adelante tenemos la sección de contribuciones. Aquí encontramos un link que nos va a dirigir a la pestaña de Issues, que es esta, a la cual también podemos acceder desde la página principal en esta parte que encontramos aquí. Este va a ser el principal canal de comunicación entre ustedes y nosotros, entonces allí podrán dejarnos todas sus contribuciones, solicitudes de nuevas características, de mejora, si tienen alguna pregunta de las funcionalidades de los códigos. Y bueno, también podrán acceder a las preguntas que hagan otros usuarios, que eso muchas veces nos ayuda a salir de dudas. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes aquí de toda la información que ustedes nos vayan dejando y trataremos de mantener un canal de comunicación óptimo.
Continuamos bajando aquí y bueno, tenemos ahora la licencia, como les comentamos durante la presentación. La librería es de código abierto y de uso libre, entonces ustedes pueden acceder a ella para realizar cualquiera de sus proyectos. Y finalmente encontramos el correo de contacto. Además de la sección de issues, ustedes podrán contactarnos por medio de este correo. Regresando un poco al inicio del repositorio, vamos a encontrarnos por aquí con un enlace directo a la documentación de la librería. Entonces, al ingresar a esta página, lo que vamos a encontrar es esto. Nuevamente, una introducción de la librería, y tenemos este menú lateral que nos va a permitir acceder a información valiosa de la librería. Y después de la introducción tenemos entonces la pestaña de instalación. Y en esta se va a dividir en dos secciones. Primero tenemos la instalación de contexto, que se puede realizar de dos formas. La instalación básica, la que les comenté hace un momento, a través del gestor de paquetes de Python. Igual ustedes pueden desde aquí copiar y pegar el código en sus líneas de comando. Y la instalación completa, que se puede realizar de la misma forma, bueno, la copian y la pegan desde aquí. La principal diferencia entre estas dos instalaciones es que la completa, además de instalar contexto, les va a instalar el framework de PyTorch y el paquete de Stanza. Estos son necesarios para algunas de las funciones del módulo de lematización. Sin embargo, con la instalación básica se puede acceder a la mayoría de los módulos sin ningún inconveniente, e incluso al de lematización, pues algunas funciones. Y por aquí tenemos la instalación de Poppler y Tesseract, que son dos software que necesitan especialmente los usuarios de Windows para el uso del OCR del módulo de lectura. Entonces aquí se encuentra muy detalladamente el proceso de instalación de cada uno de estos software. Si seguimos navegando por el menú, encontramos los ejemplos. Aquí vamos a tener los mismos ejemplos que se encontraban en el repositorio, sin embargo, pues se encuentran bastante accesibles para el usuario. Si nos vamos, por ejemplo, al de limpieza de textos, este es el formato que vamos a encontrar. Una explicación del módulo, y luego una explicación de cada una de las funciones de los módulos, y nuevamente pues aquí pueden copiar los bloques de código a sus editores de texto de preferencia. Y más abajo pues vamos a encontrar las salidas de las funciones en caso de que éstas la tengan. Del mismo modo pues está un ejemplo para cada uno de los 8 módulos, entonces ustedes los pueden consultar en caso de requerir como inspiración para realizar sus proyectos. Y finalmente tenemos esta sección de módulos y funciones. Entonces vayámonos, por ejemplo, al de exploración. El formato que encontramos es la función, los parámetros o argumentos explicados de la función y lo que nos va a devolver el uso de esta función. Entonces, bueno, este sería la documentación de contexto. Consideramos nosotros que esta es una herramienta bastante útil para guiarlos a ustedes en el proceso de incorporación de cada uno de los módulos y bueno, para que puedan utilizarlos de forma fácil y sencilla. Los invitamos a que la consulten en caso de que tengan cualquier pregunta, y si consideran de pronto que hay algo que no está lo suficientemente claro, igual pueden dirigirse a la sección de issues y comentarnos, y ahí estaremos nosotros pendientes de cualquier comentario. Ya con esto entonces finalizamos esta parte y vamos a dar paso al ejemplo que nos va a presentar Eduardo.
Listo, gracias Mariana. Bueno, sabemos que ya estamos un poquito fuera de horario, de nuevo, disculpas por eso, pero trataré de ser breve. La idea de este ejemplo es que pues tengan una mejor idea ya cómo se usa, ¿cierto?, en la práctica esta herramienta. Entonces, bueno, acá de nuevo este es el repositorio que les acaba de mostrar Mariana. Ustedes pueden instalar desde pip esta librería y empezar a usarla. Aquí vamos a mirarla desde Binder. Esto es una herramienta en la que ustedes pueden también jugar en línea, ¿cierto? Sin tener que instalarlo, si quieren jugar un poquito acá. Entonces lo que ustedes van a hacer es copiar la dirección, ¿cierto?, del repositorio. Se van acá a esta página, mybinder.org, y la pegan acá. Cuando la peguen acá y le den lanzar, digamos, no lo voy a hacer porque se puede demorar un par de minuticos, los va a mandar acá. Esto es como la misma estructura del repositorio, y en particular quiero que veamos dos ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos. Como les comentó Mariana, estos ejemplos son casi que un tutorial paso a paso para que, digamos, entiendan cómo se usa y cómo aprovechar cada uno de los módulos. Vamos a ver este caso de uso, digamos que es un poquito más general, que da digamos, la idea de cómo usar varios módulos de contexto a la vez. Entonces vamos a abrirlo. Y bueno, estos son todos cuadernos de Jupyter, entonces pues ustedes los pueden abrir también en su computador local. Acá lo que vamos a hacer es cargar el texto de 3 fábulas. Las fábulas fueron descargadas de esta página, ¿cierto? Que tiene cuentos, son cuentos corticos para un ejemplo, ¿cierto? Es un caso de juguete. Entonces lo que hicimos con estos cuentos fue, los copiamos de la página y los guardamos en diferentes formatos. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, limpiemos todo. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías de contexto que nos interesan. Si se pueden dar cuenta, pues acá estamos utilizando varios módulos a la vez, porque vamos a hacer varias cositas con los textos. Entonces acá estamos importando nada más. Luego tenemos las tres fábulas que bajamos. Tenemos una en un archivo de Word, una en un archivo de PDF y una en un archivo de TXT. Esas las pueden ver ustedes aquí en la carpeta de entrada. Estos son los insumos para todos los ejemplos. Son estas tres. Esas son las que vamos a leer. Y si se pueden dar cuenta, tenemos una carpeta de salida. Ahí es donde van a quedar guardados los resultados. De momento está vacía. Entonces, bueno, lo primero es definir las rutas. Decimos que aquí están nuestras 3 fábulas. Y luego vamos a utilizar la función leer texto del módulo de lectura para leer las 3 fábulas. Fíjense que si yo no le digo qué formato quiero leer, él va a mirarlo pues de la extensión del archivo y va a saber qué tiene que hacer por debajo. Entonces aquí, bueno, acá los leemos y imprimimos los primeros 50 caracteres de cada texto. Recuerden que ahora esto es una cadena de caracteres. Y bueno, acá tiene nuevas líneas, tiene mayúsculas, tiene comas. Eso es lo que queremos un poquito limpiar ahora. Vamos a meter los 3 textos que acabamos de leer en una lista. Y vamos a aplicar esta función de remover acentos para quitar tildes y diéresis y demás en esos textos. Esto es de forma demostrativa. Luego vamos a cargar una lista de stopwords. Estas son las que les comenté. Bueno, no sé si esa parte quedó en lo que no se entendió de la presentación, pero la librería tiene algunas listas de stopwords ya predefinidas. Entonces aquí vamos a cargar una lista de stopwords comunes en español. Y vamos a hacer la limpieza de los textos con esta función limpieza texto. Le pasamos cada uno de los textos y le decimos que queremos que nos quite estas stopwords. Entonces hacemos eso y al final, ahí bueno, ahí está porque está en línea, está bajando las stopwords y nos muestra el primer texto limpiecito. Ya acá sin preposiciones, todo en minúsculas, sin puntuación. Si ustedes quieren ver cómo se ve esa lista de stopwords, pues eso es una lista de palabras que, como les comenté, en general por sí solas no añaden mucho significado, entonces a veces uno quiere quitarlas. Vamos a borrar esto y listo. Ahora, este ejemplo es de juguetes y ven todo ha corrido súper rápido, pero generalmente, sobre todo si yo aplico OCR o si tengo muchos documentos o son muy largos, todo lo que acabamos de hacer puede ser un poco demorado. Es una buena práctica que
Una vez ya tienen el texto, digamos, como lo quieren trabajar, lo vuelvan a guardar ya como un archivo plano. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Vamos a importar, bueno, esta función, este módulo de Python y esta función auxiliar de contexto. Esta función auxiliar lo que me permite es verificar si una carpeta existe en mi computador y si no existe me la va a crear. Entonces yo voy a crear este directorio de salida, que es salida fábulas limpias. Si ustedes se fijan, no existe. Lo voy a crear y en esa carpeta voy a guardar los 3 textos ya limpios. Entonces corro esto. Si ustedes miran aquí, bueno, toca de pronto darle aquí a actualizar. Y ya tenemos la carpeta de fábulas limpias. Y vamos a tener los 3 textos. Si yo abro uno de estos, voy a tener el texto pues ya limpio como lo tenía. Todo esto va a ser igual si ustedes lo corren en su computador, ¿vale? Y luego, yo quiero visualizar, puedo aquí por ejemplo hacer una nube de palabras con el primer cuento. El primer cuento, si no estoy mal, era el cabrito y el lobo, entonces pues tiene sentido que palabras como cabrito y lobo pues tengan protagonismo. Parece que algo pasa en una casa, hay peligro, hay un establo, digamos que uno se puede dar una idea de qué está pasando ahí. También puedo hacer esto con bigramas. Si yo acá cambio este parámetro ngrama igual a 2, digamos que ahora quiero mirar la tercera fábula. Entonces acá tengo, esta es el zorro y el cuervo. Habla, por ejemplo, de que hay un robo de un queso, parece que es algo importante en la trama, porque acá habla de primero robo, queso llevando, habla de botín, habla de que el zorro es astuto y el cuervo es feo. Entonces, digamos, es el tipo de cosas que ustedes ya se pueden dar como una idea de qué está pasando, nomás con una visualización relativamente sencilla del texto. Ahora vamos a hacer una representación vectorial de los textos. Vamos a elegir Bag of Words, es uno de los más básicos, y ese se llama con esta clase, vectorizador frecuencias. Lo vamos a definir y luego, como les comenté, esto hay que ajustarlo sobre un conjunto de textos, lo vamos a ajustar. Esto pasa rápido. Luego yo utilizo este vectorizador para vectorizar, para obtener las representaciones numéricas de mis textos. Entonces esto me quedó como una matriz de 3 filas, una fila por cada texto y 174 columnas. Son 174 porque todas las palabras únicas de los 3 textos son 174. Si yo digo, eso está como mucho, yo puedo limitar eso con el parámetro max elementos. Yo puedo decir, no, déjeme máximo 50. Y lo que va a hacer este vectorizador es que me va a dejar solo las 50 palabras más frecuentes en mi conjunto de documentos. Si yo vuelvo a vectorizar, entonces ahora me quedo con 50 elementos. Y listo, yo quiero saber qué tanto se parecen esas fábulas, ¿cierto? Entonces voy a crear un objeto de clase similitud. Fíjense que yo al objeto de clase similitud le estoy pasando como argumento el vectorizador que definí aquí arriba. ¿Y por qué le paso eso? Porque como miramos en las diapositivas, cuando uno calcula métricas de similitud o de distancia, uno puede utilizar las representaciones vectoriales. Entonces, este objeto de clase similitud va a utilizar este vectorizador para obtener las representaciones numéricas y luego va a calcular las similitudes. Entonces, aquí defino y luego sobre este objeto, ¿cierto? Voy a llamar la función coseno sobre las listas de fábulas. Entonces lo que me va a hacer acá es calcular la similitud coseno entre los 3 textos. Si corremos esto, vamos a tener este arreglo, este data frame en pandas. Bueno, digamos que aquí eso me devuelve un array en NumPy, pero pues aquí lo quise poner bonito como un data frame de pandas. Entonces, bueno, digamos que la similitud coseno es un valor entre -1 y 1, donde 1 son totalmente iguales los textos. Entonces tiene sentido que en la diagonal sea 1, ¿cierto? Porque estoy diciendo qué tanto se parece el cabrito y el lobo a el cabrito y el lobo, pues son el mismo texto. Entonces la similitud es 1. Ya a medida que se acerca a 0, pues va a ser mucho menos, digamos, similares los textos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el cabrito y el lobo y la cabra y el asno se parecen en 0.25. Digamos que más o menos tiene sentido que este sea más parecido porque uno habla de un cabrito y el otro de una cabra. Mientras que, por ejemplo, el zorro y el cuervo se parece aún menos, 0.12. Y entre estos dos, ¿cierto? Se parecen aún menos con este 0.06. Como pueden ver, pues esto, pues todo fue un ejemplo bastante de juguete, pero fíjense que en muy poquitos comandos hicimos ya todo un análisis
desde cargar los documentos hasta saber qué tanto se parecen entre sí. Con eso pues acabamos este ejemplo. Igual si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer por los canales que ya indicamos. Solo una observación sobre esta herramienta Binder. Hay algunos ejemplos, devolvámonos aquí. Si ustedes quieren jugar con esta herramienta, creo que particularmente este ejemplo no les va a poder correr muy bien porque en Binder, y esto es un tema de la plataforma, no de la librería, si yo importo esta librería que es necesaria para el módulo de lectura, me va a botar un error, solo para que lo tengan en cuenta. Pero si se encuentran con este error, tranquilos, es un tema de Binder y pueden probarlo en su computador local. Listo, Mariana. Muchas gracias, Eduardo. Ya pues estamos un poquito sobre el tiempo, pero vamos a hacer la ronda de preguntas final rápidamente. Entonces vamos primero con Laura Melisa, que nos pregunta, ¿qué tan eficiente es la limpieza en términos de tiempo? ¿Qué tan eficiente? Pues puede ser más eficiente. Digamos que hay algunas partes que aún son demoradas. La primera versión no estuvo enfocada en ese tipo de optimizaciones y es un trabajo que aún se puede hacer. Digamos que siempre se puede ser más eficiente, pero pues mi invitación sería que lo pruebe para que se dé cuenta qué tanto puede ser útil o no. De acuerdo. Jorge Eduardo nos pregunta si es posible cambiar la forma de las nubes de palabras. Sí, es posible. Las nubes de palabras tienen un parámetro que se llama máscara, o bueno, no estoy seguro cómo se llama, pero se puede buscar en la documentación. Y ese parámetro ustedes pueden meter un objeto, una máscara con cierta forma, y la nube va a salir en esa forma. Entonces sí es posible. Sí, de igual forma, pues tenemos pensado a futuro en incluir ahí en la documentación esta parte de cambiar las formas de las nubes de palabras, entonces estén pendientes de las actualizaciones. Ricardo Guerrero nos pregunta si la librería solo trabaja con el modelo de Bag of Words. No, digamos como se explicó en las diapositivas, tiene 5 formas distintas de vectorización. Tenemos Bag of Words, TF y DF y hashing, que todas esas tienen que ver con frecuencia de términos. Y tenemos Word2Vec y Doc2Vec, que tienen que ver con las Word Embeddings. Gracias. Manuel nos pregunta si el DNP ha construido diccionarios de temas específicos. No, no tenemos diccionarios. Lo que sí tenemos son estas listas. Tenemos algunas listas de stop words ya prehechas. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista con los nombres de los departamentos del país y de los municipios del país. Puede que para algún estudio sea útil quitar esa información geográfica, por ejemplo, y también tenemos listas con nombres de hombres y mujeres y nombres que pueden servir para ambos sexos. Entonces digamos que son listas que ya vienen con la librería, pero no tenemos un diccionario ya, digamos, del DNP. De acuerdo. Y finalmente Andrés Felipe nos pregunta 2 cosas. Primero, ¿qué versión de Python se requiere para instalar la librería? Una buena pregunta. De momento, Contexto soporta desde 3.6 hasta 3.8.5. Digamos que, bueno, el Python 3.9 está fresquitico. Todavía no hemos hecho pruebas con Python 3.9, pero de 3.6 a 3.8.5 debería funcionarles bien. Sí. Y la última pregunta también de Andrés Felipe es si Contexto también tiene stop words en los otros idiomas, que no sean español. Sí, en el ejemplo vimos una función que se llama lista stop words. Esa por defecto les va a traer las de español, pero tiene un parámetro que se llama idioma. Ustedes pueden traer listas en otros idiomas y va a funcionar. Listo, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Esperamos que la librería sea útil para todos ustedes y que con ella se pueda tener un mayor aprovechamiento de los recursos de texto y sobre todo pues que se pueda crear valor con ese análisis. Les recordamos igual que aquí queda la información de contacto, nuestro correo y todos los enlaces a la documentación de la librería, que esperamos la descarguen y hagan uso de ella. Y bueno, nos estaremos encontrando a través de la sección de issues y de nuestro correo electrónico para que nos cuenten
sus conceptos, solicitud de características, colaboraciones y demás, y pues todo esto será bienvenido. Estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Muchas gracias nuevamente a ustedes y a Eduardo que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Recuerden también que la grabación del evento va a quedar en el mismo link por el que nos conectamos hoy, entonces la pueden compartir si saben de alguien a quien pueda serle útil y consultarla cuando lo necesiten. Muy buenas tardes para todos y esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.